el sacerdote. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Muchas gracias, hermana Marta. No veo al Padre todavía, entonces, qué bueno, así me da tiempo de hacer unos pequeños avisos. Nada más, les voy a recordar que, les pedimos, por favor, antes que nada, buenas tardes, qué grosero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Si es la primera vez que nos acompañan, pues siéntense como en su casa. Sean todos bienvenidos. Y lo que les quería avisar o comentar, que por favor, vamos a tratar de mantener nuestros micrófonos apagados, solamente para cuando nos toque participar, lo encendemos, y cuando terminemos lo apagamos, porque si no hay mucho ruido en el background y no se puede apreciar bien a la persona que está compartiendo. La otra cosa que les quería comentar, les puse en el chat la información de la librería para las personas que estuvieron preguntando ayer dónde podían conseguir la librería. Espero que la puedan conseguir. No he tenido respuestas si la tienen ya de una manera virtual para que la puedan adquirir de una manera virtual, a ver si antes de terminar la sesión tenemos información ya sea de las hermanas o con el hermano David, que nos confirme si la tienen o no la tienen en forma virtual. También los que nos visitan por primera vez, les recuerdo también, vamos a tener la participación del sacerdote del día de hoy, que es el Padre Octavio. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor anótenla, y al final de la sesión, el Padre va a dar
un tiempo para contestar sus preguntas. Si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat también, los voy a ir leyendo conforme me den oportunidad. ¿Okay? Me avisan que me están avisando que ya estaba el padre Octavio, más que no lo había visto. Padre, ¿ya estás ahí? Padre Octavio. Sí, ¿qué tal? Sí, ya Bienvenido, padre. estamos listos. Bienvenido, buenas tardes, padre. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Le voy a dejar el micrófono a usted, padre, para que usted y voy a poner el mío en apagado, ¿ok? Ok. Bueno, hermanos, gracias por estar aquí nuevamente compartiendo la reflexión del día de hoy. Vamos a entrar al segundo capítulo del libro que estamos meditando, que se titula La Iglesia Católica, ayer, hoy y mañana. El día de ayer les comentaba que fue una de las grandes preocupaciones del padre Flaviano Matuli en la última etapa de su vida, de reflexionar, pensar en el ser y quehacer de la iglesia en el momento actual. Muchos han interpretado al padre Matuli como una persona que casi no amó a la iglesia o que en las últimas etapas de su vida criticaba y hablaba muy fuerte. Algunos decían en contra de la iglesia, pero creo que no es el sentir ni es el espíritu del padre Flaviano Matuli. El padre Matuli, nuestro fundador, fue una persona que amaba profundamente a la iglesia y le preocupaba el destino de la iglesia, la situación que está viviendo hoy la iglesia en el campo pastoral. Y entonces yo cuando lo veía estos últimos años, siempre caminaba y pensando y reflexionando y meditando y escribiendo. Pero ¿cuál era el pensamiento o la línea del padre Matuli? Pensar, reflexionar, ¿qué podemos hacer para mejorar en la iglesia, para ponerla en el día? Y dentro de sus tantas reflexiones está este libro. Su interés es, como lo expliqué el día de ayer, tratar de ir a la historia, la Iglesia Católica, cómo nació, cómo vivió, en qué etapas de la historia, tal vez como vamos a ver el próximo capítulo mañana, tal vez pudo haberse equivocado, tal vez pudo cometer un error, pero también en que otros momentos acertó, tuvo mucho éxito, enfrentó situaciones muy fuertes, cómo lo hizo, para aprender. Entonces, aprender de los errores para no volverlos a repetir, pero también aprender, decir, wow, estas victorias que la iglesia tuvo, nosotros podemos imitar. La iglesia lo hizo en los siglos pasados, ¿por qué no regresamos a los orígenes? ¿Por qué no aprendemos de esta etapa de la historia? Bien, sin más, pasemos pues al tema del día de hoy, que se llama la Iglesia Católica en el Imperio Romano. O sea, ¿qué podemos aprender de la historia de la iglesia en esta etapa? Primero, tenemos que decir que los primeros años de la iglesia, y por qué no decir los primeros siglos de la iglesia, fueron siglos de persecuciones. La iglesia católica enfrentó, luego después de la muerte de su fundador, después de la muerte de Jesús, dos persecuciones, una tal vez más breve y otra más prolongada. Más breve fue la primerita que enfrentó la iglesia
cuando los apóstoles salen el día de Pentecostés, ¿no? Los apóstoles salen, predican a Jesús, y la primera persecución que tiene que enfrentar la iglesia es por manos de los judíos. Los judíos no aceptaban, veían al cristianismo como una secta. Entonces, pues así como autoridades judías mataron a Jesús, así va a pasar también con algunos seguidores de Jesús. Tanto que el primer mártir que tenemos en la iglesia, que se llamó San Esteban, a raíz de una persecución, pero ahí quien estaban persiguiendo es los judíos. Entonces los judíos perseguían, no podían concebir que Jesús sea el Mesías, no lo aceptaron. Por eso dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, primera persecución que enfrenta la iglesia es que los judíos persiguen a los cristianos. Estamos hablando del año después de Jesús muere. Bueno, desde el tiempo de Jesús ya había ciertas persecuciones, ¿no? Y así, los primeros siglos. Después, a raíz de esas persecuciones, los apóstoles se van a extender en varios lugares. Así es como también los cristianos y algunos apóstoles van a llegar a Roma. Y en Roma, entonces, es donde vamos a tener una de las persecuciones de la iglesia, que aproximadamente serán unos 250 años de persecuciones. No son persecuciones constantes, hubo también periodos, cierta paz, cierta calma, pero en general, sí fueron un periodo de persecuciones por los emperadores romanos. Entonces, los cristianos, a raíz de la persecución de los judíos, tienen que salir del territorio de Jerusalén, salen a diferentes lugares. Entre ellos llegan a Roma. Entonces, en Roma vamos a tener que desde el año 64, los que tengan su libro me están siguiendo, del año 64 hasta el año, 64 con Nerón César, hasta aproximadamente el año 313, cuando llega el emperador Constantino, que da la libertad de culto, ahí como que frena las persecuciones. Entonces, como ustedes ven, casi son aproximadamente 250 años de persecuciones que la iglesia vivió. Ahora bien, ¿cuáles eran las causas por las que se dieron estas persecuciones, ¿no? Las causas primordiales eran por el tipo de religión que practicaban los romanos. Roma, acuérdense que era una religión donde hasta el mismo emperador se consideraba como Dios. Roma tenía una religión politeísta, es decir, crean muchos dioses. Entonces, al llegar los cristianos a Roma, entonces encuentran este contexto hostil, o sea, de persecución. ¿Por qué? Porque los cristianos traían un monoteísmo muy arraigado, un poquito heredado del judaísmo, los cristianos. Y luego no solamente con este monoteísmo, sino que también ya traían la enseñanza cristiana, un solo Dios en tres personas distintas, pero prevalecía este monoteísmo. Entonces, al llegar los cristianos a Roma, entonces el emperador decía, tienen que acoplarse a mi religión. Aquí hay muchos dioses, aquí se practica el politeísmo. Sin embargo, los primeros cristianos tenían una fe fuerte, como ahorita vamos a mencionar, firme, sólida. Entonces los cristianos decían, no, Señor, nuestro Dios es el Kyrios, o sea, el Señor.
Esto al emperador romano, hagan de cuenta como que le daba un chorrillo, es decir, una diarrea bien, no podía aceptar, no podía soportar esto, que no ni lo reconocieran a él como Dios, ni que adoraran a los dioses romanos. Entonces los cristianos se negaban rotundamente a entrar en este politeísmo que se practicaba en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué provocó esto? Tenemos eh, actas de los mártires, ¿no? Que, que empezaron a perseguirlos totalmente. Murieron varios cristianos. Entonces, en este contexto, vean, de persecución, se escribe, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis se escribe precisamente, dicen, por el año 90 y tantos, o sea, dijimos que las persecuciones empiezan en el 64. El libro del Apocalipsis precisamente se escribe en este contexto de persecución. Y por eso verán que el Apocalipsis va a hablar de personajes e instituciones de aquel tiempo, pero en forma simbólica. San Juan habla de la bestia, que se refería al emperador, se habla de instituciones de aquel tiempo. Entonces, cuando San Juan escribe el libro del Apocalipsis, se encuentra San Juan en una isla que se llamaba Patmos, y desde ahí escribe el libro del Apocalipsis para los cristianos que están siendo perseguidos. ¿Por quién? Por el Imperio Romano. Es un libro el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza en esta situación de persecución que están viviendo los cristianos por medio del Imperio Romano. Entonces, ese es el contexto, pues, como en los primeros siglos la iglesia vivió perseguida. Ahora bien, pasamos a la página 23. Dice, no ha sido infrecuente apelar a esta grande epopeya de muchos mártires que hubo en los primeros siglos. Lo que llama mucho la atención era no solamente que los mártires fueron capaces de, diríamos, morir por Cristo, no solamente así decir, murieron por Cristo. Los mártires cristianos que se encuentran en las actas, es decir, testimonios donde se narra cómo mataron a los mártires, vemos que no era solamente un espíritu así como de mucha valentía, de que como que alguien da la vida por otra persona, porque ha habido seguidores de otras religiones que también han dado la vida diríamos, por sus ideales, por sus valores. Por ejemplo, nosotros en la misma Biblia, ustedes si ven en el Antiguo Testamento la historia de los macabeos, por su fe judía como tal que querían imponerle, entregaban su vida. Entonces, en la historia, tanto judía como de otras religiones, ha habido personas que con grande firmeza entregan su vida, ¿no? Por sus ideales, por sus valores, por su fe. Sin embargo, el martirio cristiano es algo muy importante y es algo muy peculiar. Dice Orígenes que en los mártires se ve la presencia del Espíritu Santo que obra maravillas en los mártires. Es decir, el Espíritu Santo sobrepasa el esfuerzo humano. Y eso se ve en los testimonios de las actas martiriales, ¿no? Se ve discursos llenos de sabiduría frente a la ignorancia y la necesidad de los jueces. Cuando los acusaban, cuando los condenaban, los cristianos mártires veían cómo se defendían, cómo expresaban, ¿no? Y se cumplía la promesa que Jesús dijo: yo les daré el Espíritu Santo y pondré en sus labios palabras que no podrán defenderse sus adversarios. Y eso se veía
en el testimonio de los mártires, ¿no? Ahora bien, el influjo de estos testimonios de los mártires, provocó algo muy positivo en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a admirar el testimonio. Los mártires fueron considerados como héroes tremendos en los inicios de la iglesia. Tanto que de ahí empieza, poco después empezará la veneración a las reliquias de los mártires, porque la gente admiraba grandemente el testimonio de estos cristianos, que eran capaces de entregar toda su vida por Cristo. Ahora bien, ¿qué repercusiones tuvo las persecuciones en la iglesia? Tuvo sus repercusiones tanto negativamente como positivamente. Estoy en la página 23, en el último párrafo. Negativamente, podríamos mencionar que las persecuciones fueron un notable impedimento para la consolidación de la iglesia. Entonces, esto sí provocó. ¿Por qué? Porque a raíz de las persecuciones no podían establecerse, y entonces córrele para acá, córrele para allá. Entonces, no se podía establecer una organización interna dentro de las comunidades. Y al mismo tiempo que estaban matando a ciertos líderes, recuerden, por ejemplo, muere San Pedro, muere San Pablo, a raíz de esto, ya no es por medio de los judíos como San Esteban, ya los apóstoles de los apóstoles, ya es San Pedro, San Pablo, ya están muriendo por las persecuciones del Imperio Romano. Entonces, a raíz de que están muriendo los líderes, algunos apóstoles, entonces esto también como que no ayudó en este momento de la historia a organizar la iglesia. Entonces, las persecuciones hasta cierto punto, aparentemente, sí tuvieron una incidencia negativa, ¿no? Pero otra incidencia negativa fue que algunos cristianos, a raíz de las persecuciones, o sea, apostataron la fe, hay que decirlo. No solamente hay que decir que todos los cristianos dieron la vida por Cristo. La mayoría sí, pero también hay que entender que a raíz de las persecuciones muchos sucumbían. Cuando llegaban momentos duros y de defender a Cristo, defender la fe, muchos sucumbían, mejor renegaban y apostataban en su fe. Sin embargo, en el aspecto positivo, también ayudó, o sea, por eso esta palabra que dice San Pablo, todo sucede para el bien de los que el Señor ama. Ciertamente a veces hay cosas dolorosas, hay cosas que no se captan, hay cosas de sufrimiento, pero por otro lado, en el aspecto positivo, las persecuciones ayudaron a que el evangelio se extendiera en varios lugares. O sea, gracias a esto, los apóstoles huían y se movían por acá, y donde llegaban empezaban a hablar de Cristo y se empezaban a formar otras comunidades en otros lugares, ¿no? Y también el evangelio se fue extendiendo en otros lugares, ¿no? Y también el fervor cristiano se elevó. O sea, el testimonio de los mártires ayudó muchísimo a la vida de la iglesia. Por eso bien decían los padres de la iglesia, y se sigue diciendo, y es un hecho a nivel eclesial, esta frase muy importante que dice: sangre de mártires, semilla de cristianos. Es decir, se tenía que pasar cuando en la Iglesia Católica se presentaban este tipo de circunstancias, que mataban a alguien por la fe, haga de cuenta, se regaba como la sangre, y de cuenta que como era como una semilla, que los enemigos pensaban que matando iban a acabar todo, pero era lo contrario. Lo mismo con el mismo fundador, o sea, los judíos decían: matemos a Jesús, es conveniente que uno muera, y ya, matando a esto, después, matemos a los 12, a sus seguidores, matando a estos, se va. Pero Dios juega de diferente forma. Para la iglesia vemos que, al contrario, cuando ha habido mártires, cuando ha habido derramamiento de sangre por Cristo y por la fe,
ha sido como uno de los momentos donde más ha surgido el cristianismo, donde más ha crecido la iglesia. Por esa frase es muy importante. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Muy bien. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo que acuérdense, porque no solamente es ver la historia ya, como lo vimos ayer, ver lo de ayer, pero ahora atarlo aplicándolo al presente de la iglesia. Qué gran ejemplo nos da los primeros cristianos. Eran gente de convicción. Muchos tenían sus ideas claras, tenían su identidad. Eran procesos, como también ahorita lo vamos a mencionar, de preparación para recibir, por ejemplo, la iniciación cristiana, el bautismo. Eran procesos de catecumenado serio. De tal forma que cuando alguien se bautizaba, era casi sinónimo de mártir. Bautizado casi era sinónimo de mártir. Pero estaban totalmente convencidos de su fe. Tenían su identidad. Sabían en lo que se metían. Tenían sus ideas claras acerca de su fe. Ahora, al comparar nuestro catolicismo actual, vemos una grande confusión ahora. Uno se pregunta, ¿por qué ahora nos falta mártires? ¿Por qué ahora nos? Bueno, sí hemos escuchado que en otros países que están persiguiendo ya a los cristianos, en Asia, en otros países. Pero, ¿por qué no se escucha ahora en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, mártires? En los primeros siglos de la iglesia no solamente se escuchaba uno, dos. Ahora en México, bueno, hace pocos años se declaró el tiempo de los cristeros, ¿no? Fue una etapa. Me tocó ver casi estar presente la beatificación del primer mártir de los Estados Unidos, pero que no lo mataron en Estados Unidos, que lo mataron en Guatemala, un padre ahí de Oklahoma, pero era de Estados Unidos que fue a trabajar. Pero fíjense bien, apenas después de muchos siglos, ¿no? Ha habido muy pocos mártires. ¿Cuál sería una de las razones por qué en el momento actual está faltando esto en la iglesia? ¿Por qué ahora nuestros fieles católicos, con cualquier puñado de pan o cuestionamiento de su fe, se cambian de religión? En los primeros de siglos decían, primero me matan antes de apostatar, de renunciar a mi fe, de negar a Cristo. Hoy tenemos masas y masas de católicos que se están cambiando de religión, que con cualquier cosita cambian de religión. ¿No será que nos está faltando insistir más en la formación, en la identidad de nuestra gente? Muchas veces por la flojera dedicar tiempo a formar a nuestro pueblo para que tenga su identidad cristiana clara, sus convicciones profundas, que ame su fe. A veces, por ejemplo, ha afectado en ciertos lugares, no digo en todos, el malentendido ecumenismo. A veces queremos ser muy abiertos. No, todas las religiones son iguales, no pasa nada. Si te haces testigo de Jehová, no pasa nada. A veces nosotros los mismos sacerdotes a nuestros fieles les damos señales así. Llega una señora con un padre y padre, fíjese que mi hijo se está haciendo testigo de Jehová, déjalo que se va, es lo mismo. Padre, fíjese que mi hija se está haciendo mormona, déjala que sea. Padre, fíjese que mi suegra se está haciendo el padre de sufrir, es mejor que se vaya. Entonces, y a veces este tipo de mentalidad, en vez de yo como sacerdote, dar a mi gente su identidad, dar a mi gente convicciones, formación. ¿Cómo que va a ser igual? Tú naciste católica, tú estás en la iglesia que Cristo fundó. No todas las religiones son iguales.
Los católicos decimos, Cristo es Dios. Hasta el testigo de Jehová dice, Cristo no es Dios. No es el mismo Dios, no es la misma fe. Pero ahora está un ambiente así, dejar a la gente así, un poco catolicismo, un poco de la New Age, nueva era, un poco de catolicismo, un poco de la brujería, y no le digan nada a la gente, porque la gente se va a enojar, la gente, pero ¿qué va provocando este tipo de mentalidad? Un catolicismo light, un catolicismo mediocre, y esto trae repercusiones. Depende de la formación que se tenga, depende cómo que se forme a la gente, es como va a responder. Bien dice la parábola o la perícopa de la casa que se edifica en roca y en arena. Porque las casas se pueden construir bonitas, se ven bonitas. La bronca va a ser cuando caiga la lluvia, cuando se desborde el río, ahí va a ser. La que estaba en arena, pum, se cae. La que estaba en roca permanece. Los cristianos de la primera generación, estamos hablando de los siglos, eran cristianos edificados en roca, convicciones, amaban la iglesia, amaban a Cristo, capaces hasta de dar su vida, y con gozo la daban, su vida, su sangre por Él. Hoy, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo hoy? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos formando hoy a nuestros católicos? Como decía el Evangelio del domingo pasado, acordarse, lo que se siembra, se va a cosechar. Sembramos buenos cristianos, formamos buenos, cosechamos mártires. Sembramos cristianos católicos lights, entonces cosechamos no mártires. Cosechamos apóstata, gente que a veces se sale, abandona la iglesia. Bien, este es un poquito en cuestiones de las persecuciones. Página 25. ¿Qué más podemos ver en estos siglos? Podemos ver en cuanto, dejemos un poquito las persecuciones, en cuanto a la organización. La organización vemos que había mucha libertad. Esos son principios muy importantes, o sea, en el inicio, la forma en que se fueron estableciendo las comunidades, la iglesia, había espontaneidad y creatividad. Creo que es muy importante estos dos criterios que podemos retomar de la iglesia primitiva, ¿no? Dice, a cada comunidad cristiana, como cualquier otro grupo de personas, se dotó a sí mismo de una mínima organización interna, que lo fundamental respondía a los postulados, exigencias concretas que el Señor había dado y tratar de cumplir con los postulados que el fundador, o sea, Jesús, había dicho a la iglesia, ¿no? Y las circunstancias iban marcando cómo se iba organizando la comunidad, ¿no? Entonces, al principio todo era espontaneidad y creatividad. Cada comunidad cristiana, con cualquier otro grupo de personas, se dotó a sí mismo de una misma organización interna, ¿ok? Y así es como fueron surgiendo entonces, vemos los ministerios, los carismas. Si ustedes ven ya desde San Pablo ya en la carta a los Corintios, allá empieza a hablar San Pablo, que Dios da dones para el bien de la comunidad, ¿no? Y hay donde lengua, de donde esto, donde muchos dones San Pablo, y lo va enumerando cuáles son los más importantes. Y San Pablo habla de los primeros dones más importantes, o los ministerios, después ministerios más importantes, ¿no? Son el de enseñar, el don de profecía, son el don del apóstol, de enseñar. Ya San Pablo empieza ya a decir estos ministerios, estos dones en la comunidad, cómo se van estableciendo. Y en los primeros siglos vemos así, precisamente esta creatividad, esta espontaneidad. Se empiezan a establecer ministerios que se les llama de los apóstoles, se les llama de los profetas,
que eran personas itinerantes que se iban en los pueblos e iban estableciendo las comunidades. Y de ahí establecían al ministro que iba a encargarse de la comunidad. Ya el tono lo da San Pablo. San Pablo dice que iba por las comunidades, enseñaba y establecía un ministro. Establecía un ministro, nombraba así, un encargado, ¿no? Lo que llamaba un presbítero, ¿no? Lo que es un anciano, es decir, el encargado de la comunidad. Entonces, esto lo vemos esto en los primeros siglos. Y luego otra cosa importante que se ha perdido a lo largo de la historia, que yo un día escuché al fundador que es importante retomarla, que se nota en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, estamos hablando de la época del tiempo del Imperio Romano, que la comunidad cristiana escogía a sus ministros, ¿no? La comunidad los escogía, opinaba, los conocía, ¿no? Entonces veían cuántos eran, qué sé yo, 60, 70, rápido, decían, queremos que nos guíe, ¿no? Rápido los apóstoles imponían, organizaban y pum, se nombraba como anciano, se nombraba. Pero qué interesante, la comunidad escogía o la comunidad participaba en la elección de sus pastores. Fíjese que eso es una cosa que hoy se ha perdido. Para nombrar a un obispo, la comunidad no interviene. Para que se ordene un sacerdote, bueno, se tienen que hacer algunos escrutinios así, pero a veces de repente llega el padre que viene de otro lugar y la comunidad a veces ya no interviene. Mientras que en los primeros siglos, sí, para la elección de los ministros, la comunidad intervenía. Bien, ¿qué otra cosa vemos en cuanto a los ministerios? Aparte que había libertad, había espontaneidad, iban surgiendo conforme a las necesidades, se veía más como una iglesia carismática, o sea, llena de dones. Se veía los dones que fluían en la comunidad y lo que la comunidad iba necesitando, como que se iba expresando, se iba dando. Después tenemos ya en las cartas de San Ignacio de Antioquía, recuerden que San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos que conocieron a los apóstoles. Ya vemos en sus testimonios que se fue estableciendo la figura del obispo monárquico frente a las comunidades cristianas. Entonces, ya en las cartas de San Ignacio de Antioquía se ve que está el obispo, se ve que está los presbíteros y que están los diáconos como colaboradores de él, como un consejo, ¿no? Entonces ya se va viendo como esta triple jerarquía que ahora la que nosotros tenemos. Obispo, presbítero, sacerdote y diácono. Entonces ahí se fue estableciendo ya como este aspecto. ¿Dónde lo vemos? Repito, en las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Pero, ¿qué hay que decir? Que todos los ministerios que van surgiendo, el diaconado, presbiterado, y ya después, esos los vemos hasta en la Sagrada Escritura, y después otros ministerios que van surgiendo, tienen tres lineamientos muy importantes. Los ministerios que van surgiendo en las primeras comunidades están al servicio de la palabra. Fíjense bien, al servicio de la palabra. Y también otra característica, los ministerios están al servicio de la comunidad. No hay ministerio que salga para sí mismo. No. O por prestigio. No. Todos los ministerios que tienen esta finalidad. Servicio de la palabra, servicio de la comunidad. Y nadie se podía tener esta característica de monopolizar para provecho propio. Es muy importante esto, esas características de los ministerios que tenemos en la iglesia. Y así pues en los testimonios de los padres de la iglesia, ya como en el año 250, en los testimonios, por ejemplo, hay una carta del Papa Cornelio al obispo Fabiano de Antioquía,
no Flaviano, Fabiano de Antioquía, donde ya se ve expresado ciertos ministerios eclesiásticos, que después van a ser como las condiciones para, o los ¿Me hiciste comer? Ok, voy, mamá. órdenes menores, para acceder al ministerio ordenado, como el subdiaconado, el acoritado, el lectorado, exorcizado, ostioriado y los fosores, gente que se va a dedicar para los difuntos, ¿no? Todos estos, todos ya se ven, estos ministerios ya se están viendo en los primeros siglos de la iglesia. ¿Qué quiero insistir? Quiero insistir, son ministerios que van surgiendo para ayudar a la comunidad, que están al servicio de la palabra, que están para que la comunidad crezca. Entonces vemos una iglesia, repito, llena de servicios, llena de carisma, llena de ministerios que están enriqueciendo la comunidad, ¿no? El mismo, acuérdense, el mismo ministerio ordenado, todo va en orden a la comunidad. Y no es al revés como hoy se está viendo. Hoy se está viendo que va más bien como en orden al ministro. Y en los inicios de la iglesia no era así. El ministerio mismo ordenado, cualquier otro ministerio, va en función de la comunidad. Y así debe de ser, así debe de ser. O sea, no como para poner un ejemplo. A veces dicen, a ver, vamos este padre tiene 20,000 habitantes, vamos a nombrar otra parroquia, vamos a nombrar otro párroco, vamos a dividir la parroquia, pero a veces dicen, no, pero mejor todavía no la podemos dividir, porque todavía la comunidad no va a poder mantener al sacerdote. Y uno se pone a pensar, ¿cómo si son, póngale 20,000, cómo 10,000 personas no van a poder mantener al sacerdote? No, es que todavía le tienen que construir la casa parroquial, le tiene que construir esto, le tiene que construir lo otro, le tiene que construir, hasta que le hagan la casa parroquial, hasta que le hagan estas cosas, hasta que haya más o menos la gente asista, hasta que ahora sí le mandamos un sacerdote. Es decir, está ahora todo al servicio del ministro. En el campo protestante no es así. El canto protestante, por ejemplo, a un pastor lo mandan y él anda de casa en casa, convence a uno, convence a otro, convence a otro, convence a otro, los va acercando, los va acercando. Acá con nosotros no es así. Muchas veces está todo al servicio del ministro, mientras que en los inicios de la iglesia no era así. Los ministros estamos al servicio o a las necesidades de la comunidad, no de la comunidad al ministro. Bien. Después, de aquí, no quiero quedarme eso porque ya es lo que hablamos un poquito, también se ve en las primeras comunidades cristianas que no había abandono pastoral, es decir, en los primeros 2, 3 siglos no podía haber abandono pastoral, es decir, no podía haber una comunidad sin que tuviera un ministro y la Eucaristía. No se podía concebir que dijera, este domingo el ministro no pudo llegar, no pudo haber misa porque el padre no se da abasto. Eso nunca se podía, no se pudo concebir, no existía. Es más, si no había ministro, todavía no se establecía la comunidad. Tenía como requisito, si ya se establecía la comunidad, tenía que haber el ministro, porque el ministro representaba la garantía de que hubiera Eucaristía y hubiera la Eucaristía y sacramentos, ¿no? Es decir, estaban, repito, pastoreados. Entonces, es nomás para los que tal nos vinieron o nos tuvieron la plática de ayer, es el mismo temita que estamos hablando, de que, ¿qué hacemos para atender a tantas masas católicas? En los primeros siglos no se daba el abandono pastoral como hoy se está dando a nivel mundial. Los sacerdotes no damos abasto a tanta de gente. Y la bronca es que seguimos
bautizando, seguimos, o sea, como dices, sigue la mata dando, y los pastores, menos sacerdotes, menos, y ahí tenemos que reflexionar, qué hay que hacer para enfrentar el problema del abandono pastoral. Pues aquí en las primeras, los que estoy viendo, en las primeras comunidades no había ese problema. Había pastores célibes o casados, escuchen bien, célibes o casados que atendían las comunidades. Hasta los testimonios de los padres de la iglesia nos dicen que los pastores, los sacerdotes casados, y en la misma Biblia habla del obispo, en los primeros siglos de la iglesia eran sacerdotes célibes y sacerdotes casados. Pero aquí era lo importante, que estaban atendidos. Bien, pasamos a un último puntito que a mí me gusta mucho cuando uno lo estudia, los testimonios de la iglesia de estos siglos, es en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Fíjense que cuando a veces me ha tocado dar clases de sacramentos de la iniciación cristiana, y cuando uno ve la praxis bautismal de los primeros siglos de la iglesia y luego ahora ve la praxis bautismal como la estamos haciendo ahora, uno se queda, Dios mío santo, Dios sea Dios. O sea, ¿dónde vamos? O sea, ¿cómo? ¿A dónde estamos cayendo? O sea, por ejemplo, vida cristiana. En los siglos que estamos hablando, segundo y tercero de la iglesia, los sacramentos estaban impregnados a lo largo de la vida del creyente. Eran sacramentos, no como ahorita, ese es un error, disculpe, pero es un error que tenemos que enfrentar, como ahorita se está practicando la vida sacramental de la iglesia. Por eso es importante la historia de la iglesia, decir, híjole, mira, aquí había católicos fervorosos porque así se practicaba. Ahora no tenemos católicos fervorosos porque ahora creo que estamos administrando la forma en que administramos los sacramentos no muy adecuada. ¿Cómo se administraban los sacramentos en estos 2 siglos de la iglesia? Eran los sacramentos no punto de llegada. Hay un testimonio que siempre me gusta citarlo, que bueno, es un poquito más después porque San Cirilo de Alejandría, de Jerusalén, perdón, vive por el 320 y tantos, pero no estamos tan lejos del periodo que estamos estudiando. Lo que quiero decir, por ejemplo, era sus catequesis. Él habla de 24 catequesis, imagínense ustedes, para el sacramento del bautismo. De tal forma que antes de bautizarse, primero se le daba catequesis prebautismal. Se bautizaba y ahí le daba una catequesis. Y se bautizaba y después del sacramento del bautismo se seguía catequizando para que la persona entendiera su sacramento. Vea, todavía hay rezagos nosotros en la liturgia. No sé si ustedes han puesto atención en la cuaresma. La cuaresma era un poquito de preparación, toda la cuaresma, por eso el sábado santo algunos catecúmenos se bautizan. Y ustedes fíjense en la liturgia de Pascual, de los domingos y todo, sigue todavía resonando como catequesis después del bautismo. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos el sacramento del bautismo no solamente era punto de llegada, como ahora. ¿Por qué digo punto de llegada? Por ejemplo, actualmente, ¿alguien va a bautizar a un niño? ¿Bautizan al chamaco? Adiós la iglesia. Los sacramentos, punto de llegada. Después, ¿qué sigue? Sigue el sacramento de la primera comunión y se prepara. Pero hacen la primera comunión, punto de llegada, adiós la iglesia. Y después, ¿qué sigue? La confirmación. Preparan, termina la preparación, punto de llegada, confirmación. Y después,
adiós la iglesia. ¿Y lo que sigue? Matrimonio, si es que se casan. Tan, 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 tan. Se casan, nomás se casan. Adiós la iglesia. ¿Y lo que sigue? Ya pues, misa de cuerpo presente, ¿no? Porque lo llevan cargando, ahí va, ¿no? Y ahora sí, adiós la iglesia, porque pues ya colgó los tenis, bueno, pues ya se murió, ¿no? Entonces, qué desastre, o sea, hoy los sacramentos están viviendo como punto de llegada, cosa que cuando uno ve en la historia de la iglesia, no era así. Eran catequesis previas, catequesis donde celebrar el sacramento y catequesis post sacramento. Ahora dígame, ¿en dónde se está dando catequesis después del bautismo? Después de la confirmación, después de que te casas por la iglesia, que te sigan acompañando. Puede haber, pero poco. En cambio, en los primeros siglos no era así. Los sacramentos eran acontecimientos salvíficos, marcaban a la persona. O sea, cuando alguien se bautizaba era una cosa seria, se hacían escrutinios. Por ejemplo, se preparaba la gente, don Panchito se preparaba para bautizarse. Ya se iba a bautizar, se hacían escrutinios. A ver, el domingo, la misa, la comunidad cristiana que eran 50, 100 máximo, poca. A ver, se va a bautizar don Francisco, don Panchito, ya se preparó durante tantas semanas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo aceptamos o no aceptamos? ¿Están de acuerdo que se bautice, sí o no? La gente empezaba a levantar la mano. No, yo digo que no. Otro, no, yo digo que todavía no se bautice. ¿Por qué? Hace 8 días se emborrachó. Chinga, ni modo, don Francisco, no. Otros 3 años de preparación, ¿no? No se podía admitir, porque no estaba preparado, porque, o sea, era una praxis sacramental seria, con catequesis, cuando vemos ahora, en unos lugares, 1 hora, media hora para prepararse al bautismo. Y luego, papás que ni están casados y padrinos que están casados, pero ni van a misa todos los domingos. ¿Quién le va a transmitir la fe? Santo Cristo Alberto. La confirmación, qué desastre, porque la confirmación debería ser Pentecostés. Ahí tendría que venir el Espíritu Santo, transformarse en soldados de Cristo, ser capaz hasta de morir por Cristo. La pregunta es, ¿esto pasa en nuestros confirmandos cuando reciben el sacramento? Y así, muchos se casan por la iglesia, pero por la cuestión social, porque te lava la novia, la cola larga, el otro como pingüino, así. No entienden qué es el sacramento. No entiendo, un día pregunté así de matrimonios así, bastante, ¿quién están casados por la iglesia? Todo, levante la mano. A ver, expliqué el sacerdocio, el sacerdote representa a Cristo, hace las veces de Cristo por el sacramento, orden sacerdotal. A ver, los que están casados por la iglesia, levante la mano. A ver, en el matrimonio, ¿quién representa a la esposa y quién representa el esposo sacramentalmente? Porque ustedes están casados por la iglesia. Diga. Nadie contesta. Pues levanta la mano una persona y dice, sí, padre, mire, en el matrimonio católico la esposa representa a la Virgen María y el esposo representa a San José. Santa María, ¿no? Y gente que tiene sacramento y gente de iglesia, pero no captó años de casado, no captó el sacramento, no entiende que en el matrimonio la esposa representa a la iglesia, el esposo representa a Cristo. Porque no hubo preparación, no hubo conciencia. Entonces, aquí está una cosa muy interesante. O sea, los primeros
siglos de la iglesia, cuando uno ve la vida cristiana, la forma en que se administraban los sacramentos y luego ve la praxis actual, por eso dice, por eso tenemos este tipo de iglesia, este tipo de catolicismo, porque estamos devaluando la forma de administrar la vida sacramental. Estamos dando formación, catequesis presacramentales, light. Tenemos cristianos católicos light. Lo que se siembra, se cosecha. Otra cosa, híjole, ya es tiempo, pero otra cosa, los sacramentos que se daban en los inicios de la iglesia, en estos siglos que estamos hablando, segundo y tercero, y cuarto un poquito, nos marcan que los sacramentos eran experiencias de Dios. Cuando se recibía un sacramento, era una experiencia que marcaba a la persona. Tanto que en los primeros siglos también no había confesiones como ahorita tenemos cada 8 días. A veces había 1 o 2 en toda la vida. Porque cuando te bautizabas, dejabas el pecado. Cambiabas tu vida, te convertías. Cuando tú te bautizabas, no es que después te ibas a emborrachar, no es que después andabas... No. Es una cosa seria la vida cristiana. Bautizar era una experiencia de Dios tremenda. Así los sacramentos. Pero ¿qué hoy está pasando? Que hoy estamos viviendo la vida sacramental lejos de la experiencia de Dios. Y aquí es un problema serio. Es decir, hoy si una persona quiere tener una experiencia de Dios, no es que dice, bautízate, ahí vas a sentir a Dios. No sientes nada. No, en tu confirmación vas a sentir al Espíritu Santo. A ver, pregúntale, a ver, en tu confirmación, ¿qué sentiste? No, me dio una cosa. Ah, pero eso sí, experiencia de Dios, ve a un retiro, ve a la renovación, 3 días, el amor de Dios, el pecado. Si experimenta, claro que experimenta a Dios, claro que tiene experiencia de Dios, pero hay que tener mucho cuidado, porque no podemos vivir la vida sacramental lejos de la experiencia de Dios, porque si no después los sacramentos van a perder valor. Van a decir, ¿para qué me bautizo? ¿Qué sirve? No marca nada, ni siento nada, no tanto ni experimento nada. ¿Qué sirve? ¿Para qué me caso por la iglesia? Está peor, los que se casan por la iglesia viven peor. Y eso está mal, porque cuando uno se bautizaba, tiene que llegar a tener una experiencia de Dios. Cuando no la tuvo de niño, por lo menos en la confirmación sí. Por eso el padre Matuli decía que no hay que confirmar a las fiestas patronales. El padre Matuli decía, hay que confirmar, por ejemplo, en un ambiente de retiro. A los adolescentes, a los jóvenes, hay que meterlos 3, 4 días de retiro, el amor de Dios, el pecado, oración, experiencia de Dios, mucha predicación, y en ese contexto llega el obispo, y el obispo le impone las manos, y entonces el muchacho experimenta, llora, pide perdón, cómo se porta, quiere cambiar, quiere ser una vida diferente, pero en su confirmación experimentó a Dios. Los que se casan no solamente es un rito, 2, 3 retiros de preparación, que entiendan, que experimenten. Yo he visto personas, por ejemplo, hasta que lloran porque ven que unos comulgan y ellos no pueden comulgar. Qué bonito es preparar a estas personas que entiendan y que cuando llegue el sacramento de matrimonio sientan una experiencia fuerte. Porque ¿qué más experiencia de Dios que la vida sacramental? Pero no podemos reducir como ahora. Un rito nada más, un rito donde no se siente nada, no siente nada, el confirmación no siente nada, nomás es un rito, preséntate, unas pláticas, paga la cuota y ya. Y sin experiencia de Dios. Eso no es así. Tenemos que revisar cómo estamos dando las pláticas presacramentales, cómo estamos dando los sacramentos. En los inicios de la iglesia, el sacramento iba acompañado de la experiencia de Dios. Actualmente, no. Los sacramentos somos ritos, pláticas, te echan agua, ¡pum!
¿Quieres tener experiencia de Dios? Ve a la renovación, ve al cursillo, ve a otro grupo, qué sé yo, Juan 23, otro grupo. Allá sí vas a sentir la experiencia de Dios. Tenemos que ir combinando estas dos cosas. Por eso es importante que creo que los movimientos apostólicos tenemos que hacer que entren en la experiencia sacramental. Que la renovación, por ejemplo, apoye al sacramento de la confirmación. Los neocatecúmenos vayan viendo para el bautismo. Y así, movimiento familiar cristiano, encuentros conyugales, que se vayan concentrando en el sacramento del matrimonio. A ver, hay que ir viendo este aspecto. Que los movimientos apoyen a la vida sacramental, pero que no se esté viviendo experiencia de Dios lejos de la experiencia sacramental, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, queridos hermanos y hermanas, los 3 primeros siglos de la iglesia tienen mucha enseñanza. Los inicios de la iglesia hubo mucho fervor, hubo mucho entusiasmo que nosotros podemos aprender. Concluyo nada más diciendo las ideas, pues, para abrir a la sección de preguntas. Que en esta etapa de la iglesia en el Imperio Romano, ¿qué podemos reflexionar y aprender? Bueno, vimos las persecuciones. Las persecuciones nos ayudaron a entender que no hay bien o no hay mal que por bien no venga. Todo sucede para el bien de lo que el Señor, gracias a las persecuciones, dio. En el tiempo de las persecuciones vemos los mártires. Y ahí nos marca que cuando están los cristianos católicos bien preparados, bien identificados, bien formados, surgen los mártires. Cuando hay buena formación, cuando hay buena enseñanza, cuando hay buenos maestros, los apóstoles, los primeros que enseñaron, transmitieron, mártires. Mártires, semilla de cristianos. Cuando no hay buena formación, cuando somos católicos light, lo que sucede son éxodos, apóstatas en la fe. Vemos que en la organización de la iglesia había mucha espontaneidad, por eso ahorita es muy importante. Es importante en una parroquia, por ejemplo, que existan los movimientos. Los movimientos representan los ministerios, o sea, los servicios, ¿no? Que hay que aportar. Hoy el Espíritu Santo sopla en la iglesia por los movimientos. Bendito la renovación carismática, bendito los cursillos, bendito la Legión de María, bendito la adoración nocturna, bendito apóstoles de la palabra y bendito todos los movimientos apostólicos. Esto es, hay que apoyarlos, que trabajen, esto es. En los inicios surgían los carismas y los movimientos al servicio de la comunidad. Ahora el Señor manda todos estos movimientos que son al servicio de la comunidad. Una parroquia debe no casarse, solo renovación, solo neocatecúmeno, no, Señor, de todo, que cada quien, donde se sienta mejor en su relación con Dios, allá vaya. Los primeros siglos de la iglesia nos dan esta creatividad y libertad de los carismas y de los ministerios. Necesitamos una iglesia, ya lo hablamos, donde haya diáconos, donde haya más ministerios, lo más que se pueda para atender a la gente. Y en cuanto a la vida sacramental, la enseñanza que nos dan los primeros siglos, que eran no sacramentos, puntos de llegada. Sacramentos que acompañan la vida del creyente. Antes del sacramento, en el sacramento y después del sacramento. Y sacramentos de los cuales se vive una experiencia de Dios. Entonces son lineamientos, son ideas que cuando uno los lee dice, ¿por qué no intentamos algo? ¿Por qué no copiamos un poquito algo? ¿Por qué no regresamos un poquito? Como la iglesia lo hizo ayer. Porque mira, como hizo esto, tenía tanto éxito, se extendió, martes, ¿no? ¿Por qué no copiamos algo de la iglesia del ayer? Porque ahorita, pues, ¿qué vemos? Vemos no mártires, vemos estancados de la misión, vemos sacramentos de puntos de final y después que no le dicen nada a la gente.
¿Por qué no nos fijamos en la iglesia de ayer? Creo que podemos aprender mucho de la iglesia de ayer. Bueno, pues ya me dijeron que 1 hora, ya me pasé. Entonces ahora pasamos a algún comentario o si quieren hacer alguna pregunta, a ver si puedo contestársela, si no la investigo. Sí, padre, no se limite, ¿ok? Si tiene más, más comentarios lo puede hacer. Pero ahorita, la hermana Melissa levantó la mano desde hace rato, y le prometí que iba a ser la primera en comentar. Hermana Melissa, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, yo tengo 12 años. Yo me llamo Melissa, les hablo de Brooklyn, Nueva York. La pregunta que tenía es que al principio el padre dijo una frase, pero no, esa era mi pregunta, que no me recordaba cuál era la frase. ¿Al principio del tema, hija? Sí. Ay, bueno, no sé cuál será la frase. ¿De los mártires? Sangre de mártires. Muy bien. Ese, si tienes el libro, está ahí en la página número 24. No tengo el libro. Ok, dice la frase así: sangre de mártires, semilla de cristianos. Así completita es: sangre de mártires, semilla de cristianos. Ok, gracias. De nada, hermana. Juan Carlos está pidiendo la palabra también. Juan Carlos, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? ¿Me escucha, Juan Carlos? Y les pido una disculpa. Tenemos 170 personas y no los puedo ver a todos en las pantallas. Por eso les pido a ustedes mismos que enciendan su micrófono y lo apaguen cuando terminen. Deja ver si busco a Juan Carlos. ¿Me escucha? Hola. ¿Ya estás ahí? ¿Me escucha? Adelante, Juan Carlos. ¿Me escucha? Sí. Sí, adelante. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo quería preguntar por ahí si en esto que influye hoy de los movimientos, que no fluya tanto, tiene que ver un poco con el clericalismo que se vive en la iglesia. Ok. Sí. Claro que es una de las cosas que el padre Flaviano Matuli, en paz descanse, pues, y él insistía bastante, pues, o sea, en la iglesia está este clericalismo de que el sacerdote lo queremos hacer todo, queremos ser milusos, queremos abarcar todo, y entonces, por eso es que laico, por eso es que los movimientos, porque ustedes vean que los hemos mencionado, los movimientos laicales, pues la palabra lo dice, su inspiración no es por un sacerdote, son laicos. Vean la renovación carismática, son laicos. Los cursillistas, claro que les ponen un sacerdote que los asesore, pero quien mueven son los laicos. Son los laicos que organizan el congreso, el que hace las cosas. Los movimientos familiar cristianos son los laicos, matrimonios que ven el hotel donde van a hacer el retiro, y así, hablemos de todos los movimientos, pues. Entonces, claro que muchas veces el que no se deja florecer los movimientos se debe a nuestro egoísmo y a este clericalismo que nosotros los sacerdotes muchas veces tenemos. Por eso yo digo que el Papa Francisco, también el Padre Matuli, insistía mucho. Tenemos que dejar este clericalismo. Hoy por hoy, la Iglesia Católica está subsistiendo por los movimientos. Vean ustedes, yo he ido a Estados Unidos y quien organiza, quienes son los movimientos. Los movimientos que hacen eventos tan grandes, eventos, ¿no? El pulmón actual que está impulsando a la Iglesia es los movimientos apostólicos. Por eso, en ese sentido, vamos bien, o sea, es la línea de la Iglesia primitiva.
O sea, surgía un carisma, surgía un ministerio y adelante, échale, desarróllalo. No es que se opacaba, no es que se... Entonces, sí, tienes mucha razón este comentario, esta pregunta, que una de las cosas que puede estancar a los movimientos puede ser el clericalismo, donde el sacerdote quiere hacer todo y no le da oxígeno, oportunidad a los laicos. Pero bueno, hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude y ojalá que se siga floreciendo más los laicos y que los sacerdotes entendamos que tenemos que tener muchos movimientos apostólicos, apostar por los movimientos apostólicos. Muchas gracias, padre. Tengo 3 en línea: Herminio Calderón, después Martín Reyes y luego Patricia Guerrero. Adelante, Herminio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, ¿hasta qué punto son necesarias las persecuciones para el bien de la iglesia? Es decir, son palabras de Jesús. O sea, ¿hasta qué punto son necesarias? O sea, son palabras de Jesús. Y es como una cosa que debe de acompañar. El Señor dice, si a mí me trataron a mí, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Yo creo que es como parte esencial. O sea, no es algo así como que, bueno, si viene o no. O sea, si realmente somos fieles al Evangelio, somos fieles a nuestro fundador, son palabras del Señor. Cuando los apóstoles le decían, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor dice, ¿y qué nos toca a nosotros? El Señor le dice, tendrán el que ha dejado casa, padre, madre, hijo, etcétera, recibirá el 100 por 1. Y dice, y persecuciones. O sea, son palabras del Señor, o sea, que están en la Sagrada Escritura. Entonces, al discípulo, a la iglesia como tal, o sea, es parte esencial. No podemos concebir una iglesia que es seguidora de Cristo, que es la esposa de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo, que esté exenta de persecuciones. Cuando se esté dando esto, hasta tenemos que pensar, ¿estamos cumpliendo con nuestra misión? ¿Estamos realmente siendo sal de la tierra y luz del mundo? Entonces, es algo esencial. Ahora, no se trata de buscar por buscar, así meterse así como a lo bruto y discutir y a lo bruto. No. La persecución viene como consecuencia de. Ese es el punto. Persecución no quiere decir ese buscar por buscar hacia lo bruto, meterte tú y pelear y está todo tranquilo y tú te metes a discutir y eso no es así. No es esto. La persecución es una consecuencia. ¿Tú quieres ser fiel a Cristo? ¿Tú quieres vivir el Evangelio? Vas a tener problemas. En la misma casa, por ejemplo, la esposa o tú le gusta vivir más cristianamente. Ahí vas a tener, por eso el Señor dice, yo he tenido paz, sus enemigos van a ser tu esposa, en tu misma familia. Tú quieres ir a misa, tú quieres ver. A la esposa le gusta ir a la iglesia, y mira, me casé con la Madre Teresa de Calcuta, mira, Bucaracha Cristi. Ahí está, ¿no? A nivel social, empecemos a querer vivir, a manifestar. Nosotros estamos en favor de la vida, nosotros estamos en favor de la familia, nada de matrimonios homosexuales, nada de matrimonios entre mujeres, en favor de la vida. Tú consérvalo. Empiezan las persecuciones. Que tú esto, que tú lo otro, que tú lo otro. Entonces, la persecución es propia del cristiano. Tú me dices, es necesaria, pues. El Señor lo dijo. A ustedes les van a perseguir. Pero vuelvo a repetir, son persecuciones que brotan por ser fiel a Cristo, por vivir su evangelio, por vivir su palabra. Ahí va a estar. ¿No? Gracias, padre. Entonces, continuamos con Martín Reyes. ¿Tienes la palabra, Martín?
Buenas, Buenas tardes. ¿cómo están? Hola. Bendecido, gracias a Dios. Sabe que también las persecuciones, también a veces con los mismos compañeros de la iglesia nos suceden, pero a lo que iba yo es que en nuestra iglesia sí tenemos retiros, tenemos crecimientos, tenemos escuela, tenemos retiro de matrimonios y después de cada matrimonios, cada viernes hay reunión de matrimonios para seguir. Pero hay veces que invitamos a la comunidad que sale de la iglesia, le decimos, miren, hay retiro de parejas y después de esto tenemos reuniones cada viernes. Pero también lo que he notado es que mucha gente ya no se interesa, como van y se conforman con ir a la iglesia, a la misa y ya terminé, ya me voy. No nos escuchan. Que no sé a qué se deba, pero es lo que yo he observado. O sea, aquí se trata de un reto y tú tienes mucha razón. O sea, la cuestión es esta de que uno entienda, uno comprenda las cosas y empiece a hacer experiencia, ¿no? O sea, no vamos a hacer así, de repente hablamos y toda la gente va a aceptarlo, gente. No, 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 no. Hay que insistir, o sea, día uno por uno, uno por uno. Por ejemplo, tú mismo ya te das cuenta de que tú quieres continuar, que tú no eres de que nomás recibió una cosa, no, tú estás continuando. Muy bien. Ahora tú convence a otro, luego convence a otro, y luego convence a otro. Esto que te estoy diciendo es no así, toda la gente, el domingo, todos ya tienen que... No, 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 no. Ir así empezar esa experiencia. Esto se tiene que hacer como una levadura que va fermentando la masa. La cuestión es que no tengamos esta postura de que no hacer nada, pues así son, la gente sí, y seguimos así, y se siguen haciendo así las cosas así como por inercia. Entonces, decir, no, 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 espérate, intentemos, empecemos, 1, 2, 3. ¿No? Por ejemplo, nosotros los apóstoles de la palabra, que era un legado que nuestro fundador nos dejó de la Biblia, llevar la Biblia en la misa, Entonces, hemos tenido problemas, que no, que es antiliturgia, pero ahí estamos. Primero nosotros, convence a otro, y así es como una levadura que va avanzando, y así es como se va a hacer la transformación de la iglesia. Entonces, tú no te descanses. Y el caminito, ¿cuál es? No querer cambiarse a todos, que todos quieran, es que la gente lo que no. Convence a uno, explícale, tú acompáñalo, ahora a 2, a 3, 4, y entonces ahí es donde se me empieza a ver un grupo diferente, un grupo de católicos diferentes, que no se conforman con nomás asistir, ya, continúan, se va viendo su vida, y así, poco a poco se van dando los cambios de la iglesia. Entonces, échale ganas. Ok, padre. Tenía la mano levantada Patricia también. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ok, gracias. Bueno, padre, me gustó mucho el tema de hoy. El de ayer, la verdad, me confundí mucho y no entendí muy bien. Estoy aquí porque quiero aprender mucho de Dios. Creo que lo que me gustó de este tema es que creo que la iglesia de antes era muy comprometida con lo que era Dios. Y me siento muy feliz de estar en la iglesia que estoy porque el padre, hay mucha gente que lo ayuda, hay Movimiento Familiar Cristiano, yo pertenezco a ese y en otro grupo, ¿verdad? Y creo que los grupos deben de llevarte a lo que son los sacramentos. Eso es lo que han hecho con nosotros, con mi esposo y yo. Cuando yo empecé, yo estuve mucho tiempo en la iglesia, mi esposo no iba y tenía muchos problemas con él, como usted dice. Tenía mucha persecución por parte de mi esposo. Siempre me decía Sor Patricia o Santa Patricia, cosas así, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios me dio la fuerza de seguir adelante porque mi esposo está allá también conmigo. Y creo que los grupos es lo que tienen que hacer. Llevarnos a lo que son los sacramentos, a sentir el amor a la Eucaristía, a sentir el amor a lo que son los sacramentos, el bautismo. Yo, la verdad, mis experiencias ahora de cuando yo escucho cosas del bautismo, de todo eso, me llena mi corazón mucho y amo más mi fe y estoy aquí para aprender más de lo que es esto, porque entre más nos enamoramos de lo que es
la iglesia primitiva, de todo lo que aprendemos de él, más testimonio vamos a hacer. Y como usted dijo, y es verdad, nosotros somos un testimonio pasamos cosas muy feas, pero Dios ha transformado nuestra vida, mía y de mi esposo, y me siento muy feliz. Pero fue hasta donde nosotros nos insistían tanto en comprometernos con la Eucaristía, con lo que es Dios, con nuestro sacramento, que lo amáramos, que lo conociéramos. Fue hasta ahí donde nosotros empezamos a amar esto y a querer aprender más y ayudar a otros. Y solo quería preguntarle algo, nada más, una cosa. En el siguiente tema va a ser el capítulo 3, el que sigue. Sí, para la próxima sí va a ser, o sea, mañana. Ajá. Mañana va a ser la libertad de culto. Sí, porque yo quiero quiero leer el capítulo 3 y ya nada más cuando me conecte escucharlo a usted. Para que no me confunda, porque estoy tratando de entender. Y no te preocupes, cualquier duda que tú tengas, pues para eso estamos en esos espacios. Tú escríbela o mándame un mensaje y di, padre, esto no lo entiendo, ¿cómo se entiende? Y pues para eso estamos, creo. Sí, y le agradezco porque pues uno quiere aprender para ayudar a otros matrimonios o en los grupos que estamos, igual para que se comprometan con Dios, ¿verdad? Que es más que nada el compromiso que debemos de tener más fuerte y no desfallecer, como usted lo dijo. No cansarnos y seguir adelante. Muchas gracias. De nada. Gracias, hermana Pati. Padre, tengo una pregunta en los comentarios, no sé si usted los tiene también ahí, pero una pregunta que me llamó la atención. Dice, ¿por qué la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo? Cuando nosotros hablamos de los sacramentos son expresiones sacramentales de gracia de la vida de Cristo. Por ejemplo, yo tengo un sacramento que se llama el sacramento de orden sacerdotal. Por mi sacramento, yo hago las veces de Cristo. En la misa el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo, no dice, no, este es el cuerpo de Cristo, más dice, este es mi cuerpo, porque hace las veces de Cristo. Lo mismo con su sangre, no dice, esta es la sangre de Cristo, no, a la hora de la consagración dice, esta es mi sangre, porque el sacerdote por su sacramento hace las veces de Cristo. Cristo y la asamblea es la iglesia, ¿no? Entonces, por el sacramento del orden sacerdotal. Y en el sacramento del matrimonio, tomado del texto, si ustedes pueden ver el libro de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, ahí habla, dice, a maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ahí está. Esas es las bodas del Cordero. Cristo, la iglesia. Entonces, en el sacramento del matrimonio se está representando este misterio. Y después San Pablo dice, y este misterio lo refiero a Cristo y su iglesia. Entonces, el sacramento del matrimonio, cuando se casan, cuando hacen el sacramento como tal, no es un mero contrato civil, un papel. Por eso casarse por el civil, pues la ley del hombre, porque ahí te casas y te descasas, porque es un papel, son palabras. Pero cuando uno se casa por la iglesia, por eso no existe la separación, porque Cristo se entregó por su iglesia para siempre. No es como lo dicen los protestantes. Jesús se casó con la iglesia, pero después la iglesia católica se portó mal y hizo la iglesia católica a un lado y ahora se puso con una secta, ahora sí se porta bien. No, eso no está. Jesús se esposó con su iglesia para siempre. Y esto es lo que se hace sacramentalmente en el matrimonio. ¿No? Por eso, vuelvo a repetir, el casarse por la iglesia es un sacramento sagrado, es algo grandísimo, que uno tiene que preparar, tiene que instruirse, ¿no?
para estar consciente a lo que te vas a comprometer, ¿no? No que te cae a los 2 años, dijo mi mamá que siempre no, ve, ¿qué es eso? Entonces, mejor no te cases, mejor espérate hasta que tomes más conciencia. Pero la pregunta que me decía es, viene de esto de San Pablo, que ahí habla de maridos, amen a sus iglesias como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el sacramento del matrimonio, sacramentalmente, lo que significa, lo que se representa. El esposo a Cristo, la esposa a la iglesia. Hay este librito, después les voy a enseñar otros. El padre Matuli escribió muchos libros de aspecto sacramental. Y yo se lo recomiendo. Por ejemplo, buenísimo para preparación para matrimonios, que se llama Un Pacto de Amor. Y aquí, precisamente en uno de los capítulos que el padre da, modelo del matrimonio, la unión entre Cristo y la iglesia, en el capítulo 5. Entonces, fíjense, son pláticas presacramentales, claro, porque antes de casarse las personas deben de entender qué es el sacramento como tal, ¿no? Entonces, está muy bueno para cuestiones de matrimonios. Y también yo lo doy para también matrimonios que están casados. Vienen muchas dinámicas y todo. Entonces, este libro es buenísimo, ¿no? Que se llama Un Pacto de Amor. En relación a lo que me preguntaste de por qué en el matrimonio representa el esposo a Cristo y la esposa a la iglesia. ¿Okay? No se escucha. Sí, si prendo mi micrófono se escucha mejor. Tengo a Jenny Navarrete Burgos, que levantó la mano también. Adelante, Jenny. Buenas noches. Buenas noches. Muchas. Bueno, mi consulta es la siguiente. El tema que me preocupa es de qué forma nuestros sacerdotes, después ya de ser ya sacerdotes antiguos, ¿verdad? Ordenados antiguamente, se siguen formando. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay algunos sacerdotes que tienen muy buena aceptación con los apóstoles de la palabra y hay otros que no. Ejemplo, cuando yo estaba en Antofagasta, en Chile, participábamos en una comunidad donde estaba el sacerdote Edernid y él, colombiano, un gran sacerdote, y él trajo a los apóstoles de la palabra a la parroquia. Entonces ahí fue donde nosotros lo conocimos y empezamos a participar. Y hice el curso de apologética y curso de infantiles para los niños por el tema de mi hijo, que es el apostolín. Y lamentablemente cuando se cambió sacerdote no nos quisieron seguir dando la oportunidad de prácticamente recibirla. Es muy difícil recibir a las hermanas ahora. Y me gustaría saber por qué es tanta la diferencia entre la educación que se les da. Le tienen terror a la palabra apologética, a pesar de que con el padre Edernid trabajábamos súper bien. Él nos daba, de hecho me daba a mí minutos de la homilía para poder hacer los 10 minutos con Cristo, que era enseñanza, pregunta y respuesta. Entonces, era bien dinámica la misa, porque se hacía dentro de la misa. Y él también daba su explicación. Entonces, de ahí cambiaron al sacerdote, y este otro sacerdote que hay ahora, lamentablemente, no es tan abierto a la enseñanza como desde la Biblia. Y hemos tenido varios problemas. De hecho, yo ya no estoy en la comunidad por cambio de ciudad. Pero está trabajando la Biblia Peregrina, que sigo en contacto, pero a duras penas porque es difícil la congregación. Bueno, ahora que no podemos estar en la parroquia, peor.
Esa sería mi pregunta. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la educación que se les da a los sacerdotes ya formados? Porque entiendo que los sacerdotes que se están por formar le están haciendo apologética. Bueno, no te puedo hablar así muy global de Chile, te voy a hablar más un poquito de mi situación que yo conozco en México, pero que algo que se puede parecer a la situación de allá de donde eres tú, de Chile. Sí, es verdad, o sea, depende cómo ha sido formado el sacerdote, va a ser cómo va a trabajar pastoralmente. Lamentablemente, a raíz del Concilio Vaticano II, como que se dio un grande un auge a la cuestión del que se llama ecumenismo, pero un ecumenismo mal entendido, o sea, ni bien planteado, ¿no? Un ecumenismo así que se piensa que todo es lo mismo, es el mismo Dios, y hay que respetar a todos nuestros hermanos, y hay que ver más que lo que nos une, que lo divide, y no hay que pelear porque en el fondo vamos a llegar al mismo Dios, y, o sea, frases que en el fondo no tienen nada que ver con un verdadero ecumenismo. Sin embargo, en muchas escuelas, en muchos seminarios, se manejó esta idea. Entonces, si un sacerdote, cuando se estaba formando para ser sacerdote, se formó así, todas las religiones iguales, respétenlas, son nuestros hermanos, ustedes no se metan, o sea, entonces la apologética él la va a ver como algo en contra del ecumenismo, cosa que no es así, o sea, no es así, ¿no? Entonces, por eso es la cuestión de por qué unos sí, otros no. Es decir, depende de la formación que tuvieron los sacerdotes, por eso es. Ahora, en la misma actualidad, yo también no te puedo decir que en todos los seminarios se está ya enseñando apologética. Gracias a Dios, en México muchos conocieron al padre Matuli y han comprado sus libros y eso ha ayudado muchísimo. Y en algunos seminarios sí se está tomando conciencia, pero en otros todavía siguen con este tipo de mentalidad, entre comillas, ecuménica, donde no ven la realidad. Solamente hasta que salen al campo de batalla, empiezan a ver sus comunidades que están invadidas de protestantes, empiezan a ver que se está saliendo, ahora sí empiezan a ver la realidad y ver la necesidad de la apologética, o sea, porque en el seminario les enseñaron, ¿no? Y otros no cambian porque viven como dice el padre Matón, en el 5º piso o viven en la sacristía, o sea, nomás están ahí con la gente. Pero si hicieran visitas domiciliares y salieran un poquito para afuera, la realidad viera la situación, cómo el católico está bombardeado por los protestantes, ¿no? Entonces, hay que rezar mucho, hija. O sea, ¿qué te puedo decir? Pues hay que rezar mucho, hay que rezar por la iglesia. A estos padres hay que regalarles los folletitos, hay que insistirles, padres, no se trata tanto de pelear, padres, se trata de ayudar, se trata de formar al católico, o sea, por buscarle por aquí, por aquella la forma de cómo nosotros logramos de implementar la apologética y decir la importancia que tiene la apologética y a ver si logramos que el padrecito cambie un poquito su mentalidad, su visión pastoral, ¿no? Entonces, bajita la mano, regale un libro, dialogar, orar, tener paciencia ¿no? Y pues lo bueno que ya también tú te cambiaste, ojalá que donde te cambiaste el párroco si le gusta la apologética. Muy bien. Ok, muchas gracias, padre. No sé si alguien más tenemos tiempo para otra pregunta, padre. Está bien, otra. Y les quiero proponer unos minutos. Si alguien más tiene otra pregunta, ¿puedo? Adelante, Pilar. Buenas tardes, padre Octavio. Buenas tardes, hermano. Bueno, yo puse ahorita en el chat una pregunta. ¿Alguien puede intervenir en el rito de la misa? Como escuché a mi hermanita que dijo que el padre le daba 10 minutos en la homilía para compartir algo. Yo sé que no se puede hacer. En la formación que hemos tenido, se nos ha dicho que no.
Mi otra pregunta es, ¿la apologética es igual que la teología, padre? La teología, la palabra teología es como más amplio, así como la palabra Pero teología. sí se deriva de ahí, ¿verdad? Ajá, es Ok. como, digamos, la teología es el estudio de Dios, así como muy general. Y la Ok. apologética, podríamos decir, es como una parte de la teología, ¿no? Es como una sección que estudia algún aspecto que estudia la teología, ¿no? Lo Ok. diríamos así, en la apologética, su palabra significa defensa de la fe, ¿no? Ya, o manifestar nuestra fe, ¿verdad? Con los demás. Dar Dar razón de tu corazón. razón de nuestra fe. Ok, nosotros, gracias a Dios, somos yo creo que usted ya lo conocí, usted vino a Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Con el padre Elizalde, a ¿Dónde? principios, en Baytown. Ah, sí, ahorita. Sí, padre, cuando empezamos, nosotros empezamos con el grupo, pero después se hicieron algunos, Cuando estaba, teníamos otro con cuando el estaba, hermano Pedro. sí. ¿Qué padre estaba? Un Agustino, ¿no? No, era padre Elizalde, ya estaba padre Elizalde. Ah, ya. Sí, bueno, más que nada eso, padre, porque yo he tenido algunos cursos de teología y siempre era mi relación. Yo no sabía mucho la palabra apologética hasta con apóstoles de la palabra, ¿verdad? Y es la relación que yo hacía y quería estar segura. Y estoy viendo como apologética es como los principios o hablar Sí. exclusivamente. Y acá ya es un estudio más profundo. Sí, antes, ahora se le llama teología fundamental. O sea, que te da los fundamentos de lo que debe ser la fe, ¿no? Ahora, antes sí se manejaba, en los estudios de los seminarios se utilizaba la palabra apologética, pero después con el concilio, que no, que es muy agresivo, que etcétera. Entonces ahora en el seminario la asignatura la pusieron como teología fundamental, o sea, que te da los fundamentos de tu fe, ¿no? Ok, esa era la pregunta, padre. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya antes de retirarnos, solo también les quiero presentar así rápido porque hay una librería en línea, me estaban diciendo. Entonces, a propósito de lo que estamos hablando de las catequesis presacramentales, el padre Flaviano Matuli Valente, nuestro fundador, en paz descanse, escribió estos libros como Pan de Vida, Preparación para la Primera Comunión y Primera Confesión con Biblia. Entonces, es muy interesante la metodología que se utiliza este libro, que se aprovecha la catequesis de la primera comunión, pero lo enriquecemos más con la Sagrada Escritura. Y también se le mete un poquito de apologética, ¿no? Pero bueno, este es un manual que ayuda para eso. También para la confirmación está este libro que se llama Ven Espíritu Santo. Buenísimo, varias iniciativas que el padre aquí promueve de la confirmación, algo teórico práctico, que los niños vayan a misa, apunten su homilía, hagan obras de misericordia, que tengan retiros durante su preparación y lo que les decía yo, que la confirmación se reciba en un contexto de un retiro, no nomás en una ceremonia, ¿no? Para que el joven realmente llegue a tener una experiencia fuerte de Dios. Se llama Ven Espíritu Santo. Y para el bautismo, ¿no? Que se llama Hijos de Dios y Herederos de la Gloria. Son pláticas para papás y padrinos que van a bautizar a sus. Pues bien, este es el intento, pues de no dar nomás sacramentos así por dar, nada más, y paga y te doy el sacramento. Y no. Dice ahí las palabras de Jesús, no den las perlas a los cochinos. O sea, lo precioso de la Iglesia Católica es la vida sacramental. No podemos estar dando así nada más por cásense todos, bautícese todos. No, son cosas sagradas. Los sacramentos es lo más precioso que tenemos los católicos. Entonces, hay que explicarlos, hay que preparar a la gente. Mañana un poquito vamos a hablar eso precisamente de los contextos que ahora estamos. Estamos en un contexto totalmente diferente. No estamos en un contexto donde todos somos católicos. Pero bueno, eso lo vamos a tratar mañana.
Okay, muchas gracias, Padre. Antes de despedirnos, de que nos haga la oración, la bendición final, me estaban pidiendo permiso para que hicieran el anuncio de la librería. Creo Sí, que sí, claro. está la hermana de la librería o David, ¿nos pueden ayudar con el anuncio de la librería que tienen más información más puntual? ¿Qué anuncio? Sí, claro. Hermano David Gómez o la hermana... Disculpe, padre, ¿podría decirme qué libro estaban utilizando en el estudio? Disculpe. Este libro se llama La Iglesia Católica, ayer, hoy y mañana. Preguntas y respuestas. Gracias, padre. Ok, ahí está saliendo la información. Allí se las envié, hermanos. Sí, ya sale. De la librería. Yo puse el link de la librería en el chat, pero si necesitan algo más con mayor información, le voy a pedir al hermano David o la hermana Eri. La hermana Neri. Eri. Que está en California, que me pasen la información más concreta para yo ponerlo en el link, en el chat, para que todo el mundo lo pueda obtener. ¿Ok? Y pues, antes de despedirnos, pues, muchísimas gracias, Padre, por su participación el día de hoy. Creo que para todos ha sido muy, muy beneficioso de esta información. Y pues les quiero recordar, mañana vamos a estar otra vez a las 7. Abrimos el chat media hora antes para los que se quieran ir ingresando temprano, para que a la mera hora no me estén bombardeando con toda la gente que está entrando. Entonces denme tiempo, por eso les doy media hora. Los esperamos los que puedan, y los que no puedan, pues no hay ningún problema. ¿Ok? También tenemos preparada la oración para la oración de los apóstoles, hermana Elsa. ¿Es cierto? Y la alabanza final con la hermana Marta. Prenda su micrófono, hermana Elsa. Sí. ¿Quién va a hacer la oración de los apóstoles? La hermanita Nelly. La hermanita. Es que se me había ido el teléfono. Ok. La hermanita Nelly nos va a hacer favor de cerrar con la oración de los apóstoles, y luego la hermana Marta con una alabanza, y ya nos da usted la bendición final, Padre. A menos de que usted tenga algún comentario final. No, está bien. Ok. Adelante, hermanita Nelly. Lucatero. No está Nelly. Ok. Prenda su micrófono, Melesio. Hermano Melesio, encienda su micrófono, por favor. Discúlpenos, Padre, esto de la tecnología, a veces nos gana un poquito y batallamos para encender y apagar nuestro micrófono. Hermano Melesio, ¿ya está listo? Se me hace que se fue, se me hace que apagó se salió del grupo en lugar de encender su micrófono. Adelante, Melesio. Ahora nuestra familia, Jesús bendice abundantemente a las evangelizadoras de los misioneros, apóstoles de la palabra, que puedan proclamar tu palabra con toda libertad y valentía, y con todos los medios a su alcance. Que surjan abundantes vocaciones para el movimiento eclesial en cada lugar donde realicen su labor apostólica. No escribe nada.
Ok, creo que tiene problemas con el audio. Entonces, terminamos con la alabanza, hermana Marta, y para que el Padre nos haga favor de dar la bendición. Está bien, el canto número 18, mi orgullo es ser católico. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia. Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gracias, Señor, por haberme llamado. Lejos de ti no hay paz ni amor. En tu iglesia me siento feliz y mejor. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Para mí es un gran privilegio siempre luchar por su iglesia, los grandes amores que llenan mi vida. Mi orgullo ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Padre, nos hace el favor de darnos la bendición para irnos a descansar y venir mañana con más ánimos y más ganas de aprender. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos proteja siempre. Amén. Amén. Ok, pues, muchas gracias a todos por su asistencia. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Les digo, les prometo pasar la información de la librería.